Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Alexander Martínez y me siento muy contento de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, les exhorto a que sigan practicando las medidas de prevención sanitaria, el lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos varias veces al día, mantener la sana distancia alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará esta sesión es ubicar temporal y espacialmente los acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizaron a México entre 1980 y 2020. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes del México contemporáneo tuvo lugar el 1 de enero de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. A continuación, leeré el documento Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Escuchemos su historia. Nosotros, los zapatistas del EZLN, nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos. Dijimos que ya basta, o sea que ya no vamos a permitir que nos hacen menos. Y entonces también dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios. Porque resulta que nosotros, del EZLN, somos casi todos puros indígenas de acá de Chiapas, pero no queremos luchar solo por su bien de nosotros, o solo por el bien de los indígenas de Chiapas, o solo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos aquí, en nuestro México y en otros países del mundo. Y entonces, nuestra pequeña historia es que nos cansamos de la explotación que nos hacían los poderosos y pues nos organizamos para defendernos y para luchar por la justicia. Al principio no somos muchos, apenas unos cuantos andamos de un lado a otro, hablando y escuchando a otras personas como nosotros. Eso hicimos muchos años y lo hicimos en secreto, o sea, sin hacer bulla. O sea, que juntamos nuestra fuerza en silencio, tardamos como 10 años así, y ya luego pues nos crecimos y pues ya éramos muchos miles. Entonces nos preparamos bien con la política y las armas, y de repente, cuando los ricos están echando fiesta de Año Nuevo, pues les caímos en sus ciudades, y ahí nomás las tomamos, y las dejamos dicho a todos que aquí estamos, que nos tienen que tomar en cuenta. Y resulta que los gobiernos dijeron que sí se van a estar bien portados, y van a dialogar, y van a hacer acuerdos y los van a cumplir. Y nosotros dijimos que está bueno. Y pues ya los malos gobiernos tuvieron que hacer acuerdos con el EZLN, y esos acuerdos se llaman Acuerdos de San Andrés, porque San Andrés se llama el municipio donde se firmaron esos acuerdos. Y entonces, en esos acuerdos, los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero ya luego que los firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos. Hasta aquí la lectura. De acuerdo con el pronunciamiento del EZLN, ¿por qué se levantaron en armas? Al finalizar el siglo XX, México tenía casi 100 millones de habitantes. Una población mayoritariamente urbana. En 1980, el 55% de la población nacional vivía ya en las ciudades. Se habilitaron redes de carreteras y aeropuertos, industrias con ramas tecnológicas y con una economía abierta a los flujos comerciales con el mundo. Sin embargo, los grandes problemas nacionales, como los llamó el escritor Andrés Molina Enríquez, persistían: pobreza, marginación y rezago, desigualdad y el deterioro de nuestros recursos naturales. Una de las mayores transformaciones en las últimas décadas
fue el crecimiento de las ciudades. En el año 2000, la Ciudad de México y su zona metropolitana alcanzaron casi los 18 millones de habitantes, Guadalajara 3.7, Monterrey 3.2, Puebla 1.9 y Toluca 1.2 millones. Cada vez más personas de otras regiones llegaban a estos centros en busca de vivienda, alimentación, agua potable, escuelas, hospitales y trabajo. Otras ciudades que tuvieron un notable crecimiento fueron Tijuana y Ciudad Juárez, en donde se establecieron industrias maquiladoras para aprovechar la vecindad con Estados Unidos de América, así como las ciudades turísticas de Cancún y Acapulco. Con las grandes ciudades crecieron también nuevos problemas: la basura, la contaminación, la escasez de agua, la pérdida de áreas verdes ante el avance de la mancha urbana, se mezcló con la ausencia de una adecuada cultura de protección al medio ambiente. Esto ha llevado a que el medio ambiente de México haya sufrido un grave deterioro. Los cambios sociales y económicos que transformaron la fisonomía del país se vieron acompañados de importantes cambios políticos. México consolidó su camino hacia la alternancia política. Durante 7 décadas, fue un país gobernado por un solo partido, el PRI. En este periodo, conoceremos cómo se dio la alternancia partidista, es decir, cuando diferentes partidos políticos llegan al poder después de procesos electorales. En las elecciones de 2000, Vicente Fox ganó la presidencia representando al Partido Acción Nacional, lo mismo que Felipe Calderón Hinojosa para el periodo de 2006 a 2012, año en que el PRI retornaría al poder ejecutivo con Enrique Peña Nieto. En 2018, el partido político Morena se posicionó en la presidencia y como mayoría en la Cámara de Diputados. Estudiémoslo a detalle. Durante la década de 1970 y los primeros años de la siguiente, el petróleo se fue convirtiendo en una de las industrias más importantes del país. El presidente José López Portillo, 1976-1982, solicitó préstamos al exterior para financiar la modernización petrolera y el fuerte gasto de su gobierno, lo que hizo crecer notablemente la deuda externa del país, que entró en crisis al caer los precios del crudo y dificultarse su pago. Durante esos años, el campo mexicano entró también en crisis como resultado del agotamiento de la superficie agrícola, de la falta de créditos y apoyos y la ausencia de políticas agropecuarias adecuadas. El sucesor de López Portillo fue Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Con él, y sobre todo con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, y de Ernesto Zedillo, 1994-2000, los políticos fueron desplazados de ciertas áreas por una nueva generación de jóvenes profesionistas con una sólida preparación académica, formados en las principales universidades norteamericanas o europeas, así como en universidades privadas mexicanas. Esta nueva generación fue conocida como los tecnócratas. De la Madrid atendió casos de corrupción del sexenio anterior. Por ejemplo, en 1983, Jorge Díaz Serrano, quien era director general de Pemex, fue detenido, al igual que Arturo Durazo Moreno, jefe del Departamento de Policía y Tránsito en 1984. En 1985, el agente Enrique Camarena identificó los sembradíos de marihuana del cártel de Guadalajara y encabezó una operación para incautar la mercancía. El agente fue asesinado. Durante las investigaciones, la Administración para el Control de Drogas, DEA, denunció la corrupción al interior de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, lo cual provocó la extinción de dicha dependencia. Por otro lado, el 19 de septiembre de ese año ocurrió un sismo de magnitud 8.1 en la escala Richter, que derribó diversas construcciones y acabó con miles de vidas en la zona centro del país. Frente al caos causado por el sismo, la sociedad civil mostró una notable capacidad organizativa y empatía ante la contingencia. En 1986 tuvo lugar otra crisis económica a raíz del sismo y los precios del petróleo. En este contexto, surgió un grupo de oposición al interior del partido oficial encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que perfilaron una candidatura hacia las elecciones federales de 1988.
A pesar de las condiciones en las que quedó la capital del país después del terremoto, México fue elegido para celebrar el Mundial de Fútbol de 1986. Durante la década de los 80, México enfrentó distintos desastres como la explosión industrial en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en 1984, el huracán Gilberto en la península de Yucatán y su impacto en Nuevo León. Antes de continuar, les invito a ver y escuchar el siguiente video testimonial sobre el ya mencionado terremoto de 1985. Inicialmente dije, ay, bueno, otro temblor. Yo me empecé a preocupar cuando el terremoto se hizo muy largo. En esos momentos uno pierde la noción exactamente del tiempo. El tiempo como que se vuelve elástico, se siente como que pasa todo en cámara lenta. Y entonces, bueno, se me empezó a hacer eterno el movimiento. Traté de incorporarme y era difícil estar de pie, entonces, bueno, me senté otra vez y empecé a escuchar el ruido de los vidrios de las ventanas del Nuevo León que se estaban rompiendo, pero yo todavía no lo asocié a que el edificio se estaba cayendo. Pasando viaducto se veía una nube blanca, pensamos que era neblina y posteriormente nos enteramos que se habían caído unos edificios como la central quirúrgica y a expensas de este desplome se había elevado este polo. Por la avenida Reforma, ya nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de ese momento, de toda la desgracia que estaba pasando la Ciudad de México en ese momento posterior al movimiento telúrico. El trabajo que yo realicé aquí básicamente fue apoyar a desescombro, a quitar pedazos de losas, pedazos de concreto con las manos. Tengo cierta habilidad con cuerdas y me dediqué en aquel tiempo a apoyar el descenso de víctimas y penosamente de algunos cuerpos que se iban encontrando. En ese momento del que yo hablo, se hizo un silencio total en el que ni los pájaros trinaban, ni los perros ladraban, ni los gatos maullaban, ni la gente hablaba, ni los coches se movían. Así como que algo hubiera detenido la vida en ese instante. Y ese ruido, más bien ese silencio, se rompió, en mi caso, por los gritos de los sobrevivientes que estaban pidiendo auxilio. Antes de las 8 de la mañana teníamos 3 comisiones de vecinos. Una que había estado buscando a los vecinos que sabíamos que habitaban en nuestros edificios, médicos y enfermeras, y pusimos 2 dispensarios. Otra comisión estaba, cada vez que sacábamos un herido, pues tomando nota del nombre, la edad, para poder informar a la familia, a los amigos cuando vinieran a preguntar. Y la tercera comisión era la que tenía la tarea más dolorosa, porque era cuando recuperábamos un cuerpo, tratar de identificarlo, a ver si alguien sabía cómo se llamaba. Al día siguiente, el 20 de septiembre, una considerable réplica azotó de nueva cuenta a la capital del país, lo que provocó el colapso de cientos de edificios que previamente estaban dañados. La población vivía envuelta en un ambiente de pánico. Entre escombros, heridos y muertos, la tragedia cubría a la nación. Las cifras oficiales reportaron que fueron 412 edificios los que resultaron completamente destruidos y 5.728 más con daños estructurales. Para sumar a este desastre, la infraestructura hospitalaria fue de las más afectadas. Se perdieron alrededor de 2.000 camas, lo que representaba el 30% de la capacidad total de la Ciudad de México. Lo que sucedió en el Hospital General de México fue el desplome de 2 estructuras, en las que aproximadamente murieron entre pacientes, visitantes y compañeros nuestros casi 480 personas. En el terremoto se trabajó con mucha gente, muchos jóvenes, muchos bomberos, muchos policías. Entonces no había realmente una idea de formar una organización como la que ahora existe. En aquel tiempo éramos jóvenes que teníamos ganas de trabajar, apoyar en lo que se pudiera, quitando una piedra, jalando una cuerda. Había muchas labores que hacer, ¿no?
Las mujeres, desde el momento de la emergencia, se incorporaron a actividades para la protección de la población, no solamente de sus familias. Vieron el tema del agua, de los campamentos, se sumaron también a los apuntalamientos, vieron el tema de los abastos y la construcción de campamentos provisionales. Las mujeres tuvieron un papel muy importante, no solamente a nivel de apoyo masivo, además incorporadas a marchas, a las negociaciones, a las gestiones, sino en todos los aspectos que podía recuperar la vida cotidiana de la población. Y así duró durante toda la reconstrucción. Las organizaciones, en su mayoría, en el día a día, la incorporación de las mujeres era absolutamente decisiva. Pues realmente nadie pensaba en que se fuera a caer o que se fuera a desmantelar. Resulta que yo no alcancé a ver el momento de que se derriba, ¿no? Porque yo venía todavía al trabajo, venía a trabajar, entrábamos a las 8 de la mañana nosotros como empresa. Y ese día entonces yo venía en el camión para llegar y fue sorprendente ver que muchos trolebuses estaban parados porque la luz se cortó, no caminaban. Y los camiones pues nos empezaron a dejar más lejitos. De los 11 pisos quedó a un nivel de 4 pisos, entonces sentó así. Y una de las cosas que siempre lo comento siempre porque era mes patrio y teníamos por costumbre poner las banderitas como en septiembre, ¿no? Y resulta que yo vi como una banderita así entre los escombros, se movía. Y dije, ahí está pidiendo auxilio. Eso fue lo que me rompió el corazón. Como a los 17 días encontraron a una pareja que yo creo que por el temor, por el miedo, por el susto, lo que sea, se abrazaron. Pero ahí se quedaron, porque el techo se cayó y los cubrió y ya no pudieron salir de ahí. Las cifras oficiales en ese momento contabilizan alrededor de 7,000 personas fallecidas. Años más tarde, el número aumentó a 10,000 muertos. A pesar de la destrucción, el ánimo no decayó y el espíritu de solidaridad del pueblo mexicano salió a flote para rendir frutos. Aproximadamente 4,000 sobrevivientes fueron rescatados de entre los escombros. Ahora han pasado 30 años desde aquel terrible 19 de septiembre y las cosas no son iguales. La cultura de protección y mitigación de desastres se ha introducido poco a poco en la sociedad. Aún falta mucho, pero el terremoto de 1985 ayudó a tomar conciencia de la fragilidad humana y establecer las bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid, el candidato del PRI fue Carlos Salinas de Gortari. Este se enfrentó a Manuel J. Cloutier y a Cuauhtémoc Cárdenas. Las elecciones de 1988 fueron las primeras en las que se emplearon computadoras para sumar los votos y, durante el conteo, un error en el sistema causó el cuestionamiento de los resultados que finalmente hicieron ganador al candidato del PRI. Las crisis económicas que vivió México en los años 70 significaron el fin de un modelo económico que había operado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. México se convirtió en uno de los principales promotores de libre comercio, firmó acuerdos comerciales con varias decenas de países y de esta manera modernizó su industria y sus servicios. Entre ellos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, entre México, Canadá y Estados Unidos de América, hoy TIMEC. La mayor parte de las mercancías que se exportan son petróleo, pantallas, vehículos, computadoras, teléfonos móviles, equipo eléctrico, aparatos médicos, tractores, oro y plata. Los gobiernos de la Madrid y Salinas de Gortari pusieron en marcha una estrategia de privatización, vender las empresas del gobierno a la iniciativa privada. De esta manera, en 1982 había 1,115 empresas públicas. Para 1988 eran solamente 412. Fueron vendidas pensando que de esa manera se modernizarían, serían más eficientes,
supuestos que no siempre se cumplieron. En 1993, el contexto nacional se preparaba para las elecciones presidenciales del año siguiente y el candidato elegido por el PRI fue el sonorense Luis Donaldo Colosio. Por otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas volvió a lanzar su campaña con el recién creado Partido de la Revolución Democrática, PRD. El 1 de enero de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que colocó el tema de los derechos y de la cultura indígena como uno de los principales problemas que debe resolver el país. Posteriormente, el 23 de marzo, después de un mitin en Lomas Taurinas, Baja California, Colosio fue víctima de un atentado que terminó con su vida. Debido a la cercanía de las elecciones, fue Ernesto Zedillo Ponce de León quien tomó lugar como el nuevo candidato y posteriormente fue electo presidente. A los pocos días de la toma de posesión, ocurrió una crisis económica que fue llamada el error de diciembre. Como resultado, hubo una gran fuga de capital, la devaluación del peso a más del 100% y el crecimiento de la deuda externa. En México existen profundas desigualdades. Entre otras razones, estas inequidades han provocado el fenómeno de migración interna. Miles de familias, sobre todo del medio rural del sur y centro del país, migran hacia las principales ciudades del centro y norte y hacia los lugares turísticos en busca de trabajo y de mejores oportunidades de vida. Por otra parte, las crisis económicas propiciaron la migración externa. Millones de mexicanos salieron hacia Estados Unidos de América. En 1980, 2.2 millones. En 1990, 4.4 millones. Y para 2000 ya eran 8.8 millones. Actualmente, se estima que viven ahí más de 20 millones de personas de origen mexicano. A pesar de las crisis políticas y económicas, la ciencia y la cultura se consolidaron en este periodo. Mario Molina ganó el Premio Nobel de Química en 1995 por sus aportaciones para comprender la capa de ozono. Destacaron artistas plásticos como Manuel Felgueres y Leonora Carrington, junto con arquitectos como Luis Barragán y Teodoro González de León. Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. La época tuvo autores de fama internacional como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Jorge Ibargüengoitia y Fernando del Paso, y dramaturgos como Elena Garro, Emilio Carballido y Víctor Hugo Rascón Banda. En la música emergieron el director Eduardo Mata y el compositor Arturo Márquez. La danza brilló con las coreógrafas Gloria Contreras y Amalia Hernández. En el año 2000, Vicente Fox Quesada contendió contra Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. Fox ganó la presidencia y con su llegada, la alternancia política fue considerada como una muestra de la democracia en México. En 2008, se presentó una crisis económica global que inició en Estados Unidos de América, nuestro socio comercial más importante, que el gobierno logró controlar en el transcurso de un año. A su vez, hubo una pandemia de influenza AH1N1 que inició en 2009 en México. Aunque la mortandad fue reducida con 1.500 casos en México y 18.500 en el mundo, la epidemia provocó una caída en la economía mexicana. Los años entre 1980 y 2020 representaron para nuestro país un recorrido en el que la insurgencia de la sociedad civil, como resultado del terremoto del 19 de septiembre, delinearon los cambios ocurridos en lo económico, lo político y lo social. Un hecho importante, que seguramente quedará escrito en los libros de historia, es la actual pandemia por COVID-19 que actualmente afecta al planeta entero. De esta forma, todos somos testigos de la historia y al mismo tiempo partícipes de ella. Como han podido constatar en esta revisión que hemos hecho en las recientes sesiones, nuestro país y el mundo han cambiado. México pasó de ser un país mayoritariamente rural y analfabeto a una nación mayoritariamente urbana y alfabeta. Un hecho notable y que revisaremos en las siguientes sesiones. Antes de despedirnos, les invito a concluir con el reto de la semana, la elaboración de la tercera parte de su línea del tiempo que en esta ocasión comprende de 1980 a 2020. Recuerden que pueden ilustrarla. Además, ubiquen su fecha de nacimiento
Seguro les resultará interesante conocer qué acontecía en ese momento en el país. Comenten con sus familiares algunos de los eventos abordados en esta sesión. Seguro podrán contribuir y reforzar sus conocimientos del periodo. También pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado. Listo, por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.